Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, buenas tardes, jóvenes. Ok, entonces vamos a continuar estas dos últimas horas con el curso de geometría. Entonces, digamos que la parte de geometría por este módulo va a estar a mi cargo, ¿ok? Entonces, miren, digamos un poquito, vamos a hablar acerca del curso. Buenas tardes, ¿cómo están? Sabemos que geometría se divide en tres partes, la parte plana, la parte de espacio y la parte de analítica, ¿ok? Entonces, digamos que la mayor parte es con respecto a lo que es geometría plana, y luego viene la parte de espacio y la última semana la parte de analítica. ¿Sí? Entonces, este ciclo de reforzamiento es por módulos, son 2 módulos y cada módulo dura 4 semanas, ¿correcto? Entonces, en esta primera semana vamos a ver justamente acerca de la primera semana que correspondía a lo que es el ciclo verano, ¿sí? Entonces, en esta primera semana, ¿qué temas corresponden? Lo que viene a ser la parte de segmentos, la parte de ángulos y la primera parte de triángulos, que es congruencia de triángulos. La siguiente semana también vamos a continuar con la parte de triángulos y también incluye la parte de lo que viene a ser aplicaciones de congruencia. La parte de cuadriláteros y circunferencia corresponde a la semana 3, pero como la siguiente semana es justamente su examen y hay muchos jóvenes, digamos, que estamos aquí, que también estamos en el turno mañana, en el ciclo ordinario, en el ciclo verano, en el ciclo especial, y justamente la preparación, el reforzamiento es para su examen. Entonces, la siguiente semana vamos a tocar justamente las 2 semanas, semana 2 y semana 3, y de esta manera van a estar preparados ustedes justamente para su examen. Ahora, también hay jóvenes que, quién sabe, no están en ninguno de los 2 ciclos, ¿no? No están en la pre, digamos que son jóvenes de afuera, entonces también vamos a tocar todos los exámenes digamos, del prospecto de admisión. ¿En qué consiste? Digamos que aquí en el centro pre, nuestro ciclo dura 18 semanas, un ciclo regular de 18 semanas. Esas 18 semanas ahora la estamos viendo en 9 semanas. ¿Qué quiere decir? 2 semanas en 1. Esta primera semana corresponde a un ciclo regular, semana 1, semana 2. La semana 2 corresponde a semana 3, semana 4. Entonces, en realidad, vamos a ver durante estas 9 semanas, que para ustedes son 8 semanas, 2 módulos del ciclo de reforzamiento, todos los temas que corresponde a la parte del prospecto de admisión. De esa manera, ustedes también van a estar preparados para su examen, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, empezamos con esta semana número 1. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Con confianza, ¿eh? Pregunte. ¿No hay ninguna consulta, ninguna pregunta? Buenas tardes, buenas tardes. Somos un promedio de 47, imagínense. Ya, no hay preguntas. Ok, entonces vamos a empezar. Lo más importante, me estoy olvidando, antes que dejemos de compartir. Me olvido lo siguiente. Clase hecha, clase estudiada por ustedes, clase practicada. A veces a muchos de nosotros no nos gusta la parte de números, pero la única manera de entender, la única manera de aprender es practicarlo. Ustedes practiquen lo más que puedan. Cuando ustedes practican, van a poder justamente resolver más cantidad de ejercicios y te van a dar cuenta en qué casos se debe aplicar propiedad, en qué casos debemos trazar altura, debemos trazar medianas. De ahí vamos de esa forma aprendiendo, ¿sí? Y lo otro que les quería comentar, por favor, si hay algún ejercicio que ustedes no han entendido, no han comprendido, digamos que yo prolongué, tracé, apliqué una propiedad que ustedes no se acuerdan, entonces sin temor pueden preguntar. Entonces pueden escribir en el chat: profesora, no entendí, no comprendí, digamos, este paso, ¿puedo volver a repetir? Lo volvemos a repetir. La idea es tratar de hacer todos los ejercicios de la práctica, pero comprendiendo cada paso que nosotros realicemos. La idea no es avanzar, 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 y que alguien por ahí quedó con dudas, ¿sí? La idea es que todos nosotros, los 47, podamos entender, podamos
comprender todos los ejercicios. ¿Ya? De esta manera vamos a ir, digamos, desarrollando. Y lo que les estaba mencionando es que ustedes, cualquier duda, pueden escribir en el chat. De caso contrario, pueden activar su micrófono, ¿ah? Sin temor, sin duda. Yo no me molesto, no me incomodo. Al contrario, creo que la clase se hace más amena, ¿ok? Entonces, sin temor, ustedes, por favor, activan su micrófono. ¿Ya? Entonces, voy a compartir la pantalla que corresponde a esta semana número 1. Dejo de compartir justamente la cámara, porque a veces el internet como que fluctúa, entonces para que no se haga muy pesado. Entonces, a ver, un minuto, me esperan. Vamos a cerrar el chat del otro aula. Ya, ¿todos han descargado el material? Supongo que sí, ¿no? Vamos a compartir. Ya, a ver, ¿me confirman si se ve la pantalla? Esta es una pantalla blanquita, todavía no he copiado ningún ejercicio. Entonces, vamos colocando el primer ejercicio. Como les estaba mencionando, esta semana número 1, que corresponde a la práctica 1, es el tema de segmentos, ángulos y la primera parte de triángulos, la clasificación de triángulos, congruencia de triángulos y desigualdades triangulares. Y hay un ejercicio también que corresponde a la parte de paralelismo. Entonces, aquí va el primer ejercicio. Y se ve, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, salió el ejercicio número 1. ¿A alguien o a todos? ¿Nadie se anima por decir cuánto salió el ejercicio número 1? Muy bien, ¿no? Salió 30 centímetros. Sí, muy bien, sale 30 centímetros. Ya, entonces, empezamos. Nos dice, una varilla de metal que mide 180 centímetros se corta en 3 partes. La primera pieza mide 3 veces la longitud de la tercera y la segunda mide 2 veces la longitud de la tercera pieza. Hay la longitud de la tercera pieza nada más. ¿Eh? Entonces, siempre es bueno leer, digamos, cuando nos presentan el ejercicio, lo primero que nosotros debemos hacer es una primera leída a este ejercicio. Entonces, nos damos cuenta de qué tema es y qué es, digamos, si tiene gráfica, qué manera se relacionan los ángulos, los lados, o también para poder, digamos, dibujar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa primera leída, nos vamos dando cuenta cómo es el dibujo. Entonces, nos dicen que es una varilla de metal que mide 180 centímetros. Entonces, vamos a dibujar nuestra varilla de metal. Entonces tenemos aquí nuestra varilla de metal
de 180 centímetros. Entonces, aquí, 180. Entonces, la distancia de extremo a extremo. Entonces, la distancia de extremo a extremo es 180, este primer extremo, ¿no? Entonces, aquí, la distancia de ese extremo hacia este otro extremo va a resultar igual a 180 centímetros. Entonces, nos dicen que esa varilla se corta en 3 partes. Entonces, para poder obtener esas 3 partes, nosotros debemos hacer 2 cortes, pero de tal manera que la primera pieza mide 3 veces la longitud de la tercera pieza. Entonces, vamos a colocar aquí, va entonces primer corte. Aquí va primer corte. Entonces, viene a ser justamente nuestro primer corte. Luego, vamos a realizar nuestro segundo corte. Entonces, nosotros realizamos aquí nuestro segundo corte. Entonces, con esos 2 cortes, nosotros podemos notar que tenemos 3 pedazos, ¿no? Entonces, 3 piezas. Entonces, primer corte, segundo corte. Entonces, esta parte que va hacia la derecha viene a ser nuestra primera pieza. Viene a ser nuestra primera pieza. Esta de aquí viene a ser la segunda pieza. Y esta de aquí viene a ser la tercera pieza. Pero por dato nos dice que la primera pieza mide 3 veces la longitud de la tercera. Entonces, si nosotros empezamos por primera, segunda, tercera, esta primera no mide 3 veces la longitud de la tercera. Debe ser al revés. ¿Se dan cuenta? Entonces, cambiamos. Entonces, no va en ese orden. Debe ser entonces en el siguiente orden. Esta de aquí debe ser supuestamente la primera pieza y esta de aquí debe ser la tercera pieza. Entonces, ahora vamos a leer, nos dice bien claro que la primera pieza mide 3 veces la longitud de la tercera, pero nosotros no conocemos cuánto mide la tercera. Como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud X nada más. Entonces, esta primera pieza mide 3 veces. ¿Qué quiere decir 3 veces? 3X. Y la segunda, esta segunda pieza, la segunda pieza nos dice que mide 2 veces la longitud de la tercera pieza. Entonces, la segunda mide 2 veces. Si la primera mide X, entonces la segunda mide 2 veces, que resultó siendo 2X nada más. Pero por el postulado de distancia, la suma de X más 2X más 3X es igual a 180. Entonces diremos aquí, por el postulado. Entonces, por el postulado de distancia, se tiene que la suma de esas 3 longitudes, la suma de 3X, más 2X, más X, viene a ser el total, que va a resultar igual a 180. 5 más X vendría a ser 6X. 6X es igual a 180. Entonces 6 pasa a dividir y X necesariamente resulta igual a 30 centímetros. Pero ¿qué es lo que nos pregunta? Siempre hay que leer la pregunta. La pregunta es justamente por la longitud de la tercera pieza. Y esa tercera pieza es justamente X nada más. Entonces nos preguntan por X, que resulta igual a 30 centímetros. Efectivamente, como salió a todos, resultó siendo la alternativa B nada más, igual a 30 centímetros. Muy bien, la primera pieza 3X, la segunda 2X y la tercera pieza X nada más. Entonces, de esta manera, siempre nosotros a veces en una primera leída no siempre vamos a dar como empezamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Empezamos con la tercera, con la primera, con la segunda y la primera, hacia el lado izquierdo, pero de acuerdo a los datos vamos colocando y nos damos cuenta que era el revés nada más, ¿ya? Es para que ustedes se den cuenta cómo se va acomodando el ejercicio.
Entonces, tomen la captura de pantalla. Me olvidé un detalle mencionarles. Hasta que resolvemos el ejercicio, yo les dejo, digamos, unos cuantos segundos para que ustedes tomen la captura de pantalla, porque después yo cambio de hoja, o sea, borro esta hoja y pongo otra hoja, no lo grabo, ¿ah? Entonces, cuando ustedes más adelante me dicen, profesora, ¿puede volver a colocar tal ejercicio? Yo no lo tengo, así que por favor, ¿sí? Entonces, no se olviden. Aunque yo siempre les voy a hacer recordar, ¿no? Así que tomen ahora la captura de pantalla y pasamos a ver el ejercicio número 2. Ya, cambiamos de hoja. El ejercicio número 2. En la vereda de un parque hay 4 postes donde se ubican 2 niños, José y María, de modo que los niños y los postes se encuentran en línea recta, tal como se muestra en la figura. José se ubica en un punto equidistante del primer y segundo poste, y María del mismo modo entre el tercer y cuarto poste. Si la distancia entre ambos niños es 25 metros, hay la distancia entre el segundo y tercer poste. Entonces, vamos a colocar los datos. Nos hablan de 4 postes, entonces nosotros colocamos de esta forma. Nuestro primer poste, segundo, tercer poste y cuarto poste. Luego tenemos a José ubicado en el punto P, luego tenemos a María ubicado en el punto Q nada más, ¿no? Entonces nos dicen que tenemos 10 metros, correcto, salió 10 metros. Entonces el ejercicio nos dicen que en la vereda de un parque hay 4 postes donde se ubican a esos 2 niños, a José y a María, de tal manera que los niños y los postes se encuentran en línea recta. Luego nos dicen que José se ubica en un punto equidistante del primer y segundo poste. La palabra equidistante, ¿qué significa? La palabra equidistante quiere decir que la distancia de José hacia el primer poste es la misma distancia de José al segundo poste. Entonces, para poder ubicar esas distancias, nosotros aquí vamos a trazar una línea recta paralela a la línea inferior, ¿no? Entonces, José está ubicado en este punto P. Entonces, la distancia de José hacia el primer poste es la misma distancia de José al segundo poste. Pero como nosotros no conocemos esas distancias, vamos a colocar que sea circulito y también resultó siendo circulito. Y colocamos que circulito sea de longitud A y también resultó siendo A nada más. Luego nos dicen que María, de la misma manera, nos dicen aquí por dato, María del mismo modo entre el tercer y cuarto poste. ¿Qué quiere decir del mismo modo? Que la distancia de María hacia el tercer poste es la misma distancia de María al cuarto poste. Entonces María está ubicado en el punto Q. Entonces la distancia de Q hacia el tercero es la misma distancia de Q hacia el cuarto poste. Entonces esas dos longitudes van a ser iguales. La palabra equidistar quiere decir distancias iguales. Como no conocemos, colocamos sea B y también resultó siendo B nada más. Pero además nos dicen que la distancia entre ambos niños es 25. La distancia entre José y María. Entonces la distancia entre José y María. Entre José, que está ubicado en el punto P, y María en el punto Q. Esa longitud es igual a 25. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí es la distancia entre el segundo
y tercer poste. La distancia entre el segundo y tercer poste. La distancia entre el segundo y tercer poste, que es toda esa parte de rojo. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que esa distancia sea X nada más. Entonces, para poder hallar ese X, ¿qué es lo que nosotros observamos en la figura? Nuevamente, por el postulado de distancia que se cumple, que la distancia entre el primer y cuarto poste, por dato, resultó siendo igual a 40 metros. Esa distancia resultó siendo 40 metros. Eso es en la parte inferior, pero en la parte superior, la distancia entre el primer y cuarto poste es igual a la suma de ¿quién? De esta longitud circulito más 25 más esta longitud de verde que viene a ser zigzag. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a colocar, entonces, nuevamente, por el postulado de distancia. Por el postulado de distancia se cumple que la suma, colocamos aquí de A más ¿quién? Más la longitud de morado, que es 25, más la longitud de verde, que es B, es el total, que resultó siendo 40. Entonces, 25 pasa a restar y de aquí encontramos que A más B va a resultar igual a 15. Entonces, acabamos de encontrar que esta suma de A más B resulta igual a 15 nada más. Pero del gráfico también nuevamente podemos aplicar nuevamente el postulado de distancia. Entonces, aplicando nuevamente el postulado de distancia, se tiene que la suma de esta longitud A más X más B es 25. O sea, toda la parte de morado, que es 25, se puede escribir como A. Aquí vamos a colocar como ¿quién? Como la parte de verde A más X más el valor de B resultó siendo 25. Entonces se tiene de la figura que A más X más el valor de B resulta igual a 25. Pero del primer paso A más B viene a ser 15. Entonces nos queda 15 más X es igual a 25. Ese 15 pasa a restar y X necesariamente resulta igual a 10 centímetros, o en este caso 10 metros. La respuesta viene a ser la alternativa B nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 2. Sí, muy bien, salió la B, ¿no? Ok. Entonces, ¿está bien? El ejercicio número 2, hasta aquí. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Pregunten, ¿no? Por allí alguien está con dudas. Si no los ahorco, ya saben nomás. Vamos por la 3. ¿Ya puedo cambiar de hoja? A ver, tomen la captura de pantalla, no se olviden. Muy bien. Entonces, el ejercicio 3 nos dice: en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tal que BD es igual a 3 veces AB y numéricamente se cumple esta igualdad. Entonces, hay la longitud CD en metros. Entonces nos hablan de una recta. Entonces aquí vamos a trazar nuestra línea recta. Aproximadamente, ¿no? Entonces, trazamos aquí nuestra línea recta. Y en esta línea recta vamos a ubicar los puntos consecutivos. Son 4, ¿no? Entonces aquí ubicamos. Aquí va primer punto A, aproximadamente el punto B, aproximadamente el punto C, y ubicamos al punto D. Tenemos entonces los 4 puntos consecutivos.
tal que la longitud BD es igual a 3 veces la longitud AB. Entonces, nosotros no conocemos cuánto mide AB, entonces vamos a asignarlo. Entonces, aquí vamos a asignar nosotros, le vamos a asignar, vamos a colocar aquí, que sea de longitud A. ¿Está bien? Entonces aquí nosotros le vamos a llamar que esta longitud AB sea justamente A nada más. Entonces, la distancia del punto A hacia el punto B. Entonces, esa distancia resulte siendo de longitud A. Entonces, necesariamente, si AB, entonces aquí colocamos sea AB, sea la longitud AB igual a, reemplazando en nuestro dato, la longitud BD es el triple. El triple resultó siendo 3A. Entonces, la distancia del punto B al punto D resultó siendo igual a 3A nada más. Luego, nos dicen que numéricamente se cumple esa igualdad. Entonces, también colocamos aquí por dato, numéricamente. Por dato, nos dicen que la longitud AC sobre 2 veces AB, sobre 2 veces AB, más 1 sobre BD. Entonces, más 1 sobre BD, esto resulta igual a 2. Entonces, ese es el dato. ¿Y qué nos preguntan? Halle la longitud CD. O sea, nos preguntan por esta longitud CD. Entonces nos preguntan por la longitud CD. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud X nada más. ¿Ok? Entonces, en nuestro dato, ¿qué longitudes aparecen? Nosotros conocemos el total, que mide 4A, esta longitud que es A, 3A y X. Entonces, cuando nosotros trabajamos en este dato, aparece la longitud AC. Entonces, ¿quién es esta longitud AC? Entonces, la longitud AC es la distancia del punto A al punto C. Y esa distancia del punto A al punto C, ¿a qué va a ser igual? Como la diferencia de ¿quién? Del total, que viene a ser 4A. El total es A más 3A, 4A menos la parte de rojo. Entonces, es claro observar que esa longitud va a ser 4A menos X. Entonces, donde aparezca la longitud AC, vamos a colocar 4A menos X. Entonces, aquí colocamos, reemplazando, nos queda 4A menos X sobre 2 veces la longitud AB, pero 2 veces AB. Entonces, nos queda 2 sobre AB, ¿no? Entonces aquí 2 veces AB, pero la longitud AB viene a ser 2A. Entonces aquí en el denominador 2A. ¿Más quién? Más 1 sobre BD. Entonces más 1 sobre BD. Y la longitud BD de resultó siendo 3A. Entonces esa suma de fracciones resultó siendo igual a 2 nada más. Solamente estamos reemplazando, ¿ah? AC es la diferencia del total menos X. AB viene a ser A y BD, la distancia del punto B al punto D, es 3A. Entonces, ahora ¿qué nos queda? Simplemente sumar fracciones. Suma de fracciones en forma de asta. Entonces, sumando, nos va a quedar 4A menos X. Entonces, aquí multiplicando 4A menos X por 3A. Por 3A más ¿quién? Más 1 por 2A, que vendría a ser 2A. Todo esto, vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Entonces aquí, todo sobre el producto de 2A. Entonces, 2A multiplicado por 3A. Y esto va a resultar igual a 2, ¿correcto? Ya está. Entonces, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y aplicamos distributiva, ¿les parece? Entonces aquí en el numerador aplicamos propiedad distributiva. 3A por 4A, el producto, ¿no?
3a por 4a, vamos a colocar 12a cuadrado. ¿Ok? Entonces, multiplicando 4 por 3, 12a cuadrado, más por menos, menos. Nos queda 3a por x, 3a por x más 2a. 2a, esto es igual a 2. ¿Por quién? Por el producto, que sería 2 por 3, sería 6, por 6a elevado al cuadrado. Entonces, en esta igualdad, 2 por 6, 12. Entonces, se va a cancelar 12a cuadrado con 12a cuadrado. Entonces, finalmente, ¿qué nos queda? Menos 3a por x más 2a. Entonces, nos está quedando menos 3a por x más 2a, esto es igual a 0. Entonces, lo que está restando pasa sumando. Entonces, al momento que pasa sumando, nos va a quedar 3a por x, ¿no? Pasamos al otro miembro, nos queda 3a por x, esto es igual a 2a. Pero como el valor de a es diferente de 0, es mayor que 0, entonces es claro observar que el valor de a es diferente de 0. Si es diferente de 0, se puede cancelar. Entonces se cancela a con a, se cancela, y el valor de x operando x va a resultar igual a 2 tercios. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería la respuesta. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 3. Correcto, sale 2 tercios, ¿no? Miren, siempre en este tipo de ejercicios, a veces ustedes han visto que aquí en este caso tenemos BD igual a 3 veces AB. A veces aparece que la suma, ¿no? AB más CD es igual a 2 veces AD, por ejemplo, ¿no? Y aparece también esta suma de fracciones, ¿no? Entonces, siempre en este tipo de ejercicios, a veces muchos de nosotros siempre estamos acostumbrados, ¿no? A colocar de esta forma. Trazamos nuestra línea recta y nos dicen ubicar los puntos. Ubicamos los 4 puntos y siempre colocamos de esta forma. Esto sea, por ejemplo, A, que esto sea B, y como nos preguntan por CD, le llamamos X, ¿no? Siempre a veces estamos acostumbrados a escribir de esta forma. A, B, C, D, ¿no? A veces completamos de esta manera. No, y el ejercicio debe salir. Lo que sucede es que cuando ustedes reemplazan en los datos, se hace más engorroso, se hace más operativo. Entonces, siempre se trata de empezar por el dato que tiene menor cantidad de longitudes. Y, por ejemplo, aquí nosotros observamos, vamos a colocar un ejemplo, ¿ya? Digamos que nos da un ejercicio similar y nos dicen que la suma, ¿no? Por ejemplo, AB más 2 veces CD es igual a, igual a AD. Luego nos dicen esta suma, que AC sobre BD más o menos, ¿no? Menos, BC sobre AD resultó siendo igual a 1. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dos datos siempre se empieza por la menor cantidad de longitudes. ¿Qué quiere decir? Aquí AB 1, CD 2 y AD 3. En cambio aquí hay 4, aquí hay 3 y aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces empezamos por este dato. En otras palabras, a esta longitud AB le vamos a llamar un valor, digamos que sea A, ¿correcto? Luego a CD le podemos colocar, por ejemplo, a CD, que aparece CD, le vamos a colocar, por ejemplo, que sea de longitud B. Y al total, que es AD, por ejemplo, le podemos colocar de esta manera, AD, que sea X. O sea, no es bueno colocar así, ABC o ABX, no. A esta longitud AB, A, al segmento CD, B, y AD, que viene a ser X nada más. Y cuando ya está colocado aquí de esa forma, se reemplaza en este primer dato. Ahí van a obtener una relación. Luego se reemplaza en este segundo dato sumando o restando.
Por ejemplo, BC, ¿quién es? BC es X, el total, menos la suma de A más B. Entonces, donde aparezca BC, ustedes van a colocar esta diferencia nada más. Entonces, de esta manera, ustedes van a notar que las operaciones no se hacen tan engorrosas nada más. Entonces, siempre recuerden, en ese tipo de ejercicios que involucran varias longitudes de segmentos, siempre se empieza por el dato que tiene menor cantidad de longitudes. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ninguna, ¿no? Sí, salió 2 tercios. Ok. Entonces, vamos a continuar con la parte de ángulos. Entonces, en esta parte de segmentos, recuerden el postulado de distancia. Luego, recuerden también que toda longitud debe ser mayor que 0. Para que esta longitud exista, debe ser mayor que 0. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio número 4. En la captura de pantalla. Cambio de hoja. El ejercicio número 4 nos dice, la figura muestra a 2 jóvenes en una rutina de ejercicios con bandas elásticas unidas a un soporte en el punto O. Las bandas están representadas por OB y OC, tal que la medida del ángulo AOC es de 111 grados y la medida del ángulo BOD es de 127 grados. Si los puntos A, O y D son colineales, halle la medida del ángulo formado por las bandas elásticas, ¿no? Y nos dicen además que debemos considerar a los puntos A, B, C y D puntos coplanares. ¿Qué quiere decir puntos coplanares? Son aquellos puntos que pertenecen a un mismo plano nada más. ¿Qué sucede? O sea, es como que, digamos que esas 2 personas están haciendo justamente ese ejercicio mediante esas bandas elásticas, ¿no? Pero ¿qué sucede si la persona está un poco más adelante o está un poco más atrás de la otra persona? Entonces, es como que ya esos puntos no están en un mismo plano. Si está esa persona más adelante o más atrás, estaríamos hablando de espacios. Entonces, para poder, digamos, trabajar en geometría plana, por este motivo se coloca que estos 5 puntos, A, B, C, D y este punto O, deben ser puntos coplanares. Es como que las personas están ahí haciendo su ejercicio, nosotros tomamos una fotografía y trabajamos sobre esa fotografía, sobre un plano. Entonces, vamos a colocar nuestros datos. Sí, efectivamente sale la alternativa A o C, ¿no? Vamos a colocar aquí que sea en C. ¿Les parece si colocamos 68? Aquí, ¿no? Un lapsus. Ya, entonces 58, 50, 68, 60. Y saldría la alternativa A. Sí, muy bien. Entonces colocamos nuestros datos. Nos dicen que las bandas están representadas por OB y OC, tal que la medida del ángulo AOC. AOC es 111 grados. Entonces, nuestro angulito, vamos a colocar que todo este angulito AOC, todo este ángulo AOC es igual a 111 grados. Este ángulo mide 111 grados. Luego nos dice que el ángulo BOD, nuestro ángulo BOD. Entonces, BOD, todo este ángulo de aquí, desde el rayo OB hasta el rayo OD. Todo ese ángulo mide 127 grados. Si los puntos A, O y D son colineales, ¿qué quiere decir? Que estos puntos, el punto A, el punto O y el punto D, son puntos colineales. Que se encuentran en una misma línea recta. Entonces,
nosotros trazamos y ese segmento de verde debe contener a esos 3 puntos, al punto A, al punto O y al punto D. En cambio, coplanares que están en un mismo plano. ¿Qué nos preguntan? Ahí en la medida del ángulo formado por las bandas elásticas. Entonces aquí va primera, este segmento B, primera banda elástica, segunda banda elástica. Esas dos bandas elásticas forman justamente todo este angulito. Todo nuestro ángulo, todo este ángulo de medida X nada más. Entonces, para poder hallar ese angulito X, nosotros conocemos que este ángulo de color anaranjado es 127 grados. Por lo tanto, este ángulo de color morado va a resultar siendo el suplemento, ¿no? Por el postulado de par lineal. ¿En qué consiste el postulado de par lineal? Si nosotros tenemos aquí nuestra línea recta, en esa línea recta vamos a tomar este punto O, luego tenemos al punto A y tenemos el punto B. Entonces, esos 3 puntos pertenecen a esa línea recta. Aquí podemos trazamos nuestro rayo, digamos el rayo OP. Entonces, se han formado 2 ángulos. Al trazar el rayo OP, nosotros tenemos este primer ángulo. Ese primer ángulo, de medida alfa, tenemos este segundo ángulo, nuestro segundo ángulo de medida beta. Entonces, alfa y beta forman un par lineal. Si los puntos A, O y B son puntos colineales, entonces quiere decir que por el postulado de par lineal se cumple que la suma del ángulo alfa más beta siempre debe ser igual a 180 grados. ¿Correcto? Eso siempre se va a cumplir siempre y cuando esos 3 puntos sean puntos colineales nada más. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos la misma idea. Tenemos que los 3 puntos son puntos colineales. Si este ángulo de color anaranjado es 127 grados, por el postulado de par lineal, este ángulo de morado va a resultar igual al suplemento. O sea, el ángulo, este ángulo de morado más 127, 180. Entonces, por diferencia, ese angulito es 53 grados. Y nuevamente, por el postulado de la adición de ángulos. Entonces, por el postulado de la adición de ángulos, nosotros podemos concluir que la suma de nuestro ángulo X más 53, o sea, el ángulo, este angulito de rojo, más el ángulo de morado, que es 53 grados, es igual al ángulo de azul. El ángulo de azul es de 111 grados. Pasamos a restar y X por diferencia va a ser igual a 58 grados. La alternativa sería la respuesta A nada más, por el postulado de la adición de ángulos. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 4. Ya, de 5, 58, muy bien. Tome la captura de pantalla y pasamos a ver el ejercicio 5. Ya, ¿puedo cambiar de hoja? Ya, entonces cambiemos de hoja. El ejercicio 5
Dice, sean los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Se trazan las bisectrices OM, ON y OP de los ángulos A o B, C o D y M o N respectivamente. Si se cumple que la medida del ángulo MOC más la medida del ángulo MOD es igual a 80 grados más 4 veces la medida del ángulo BOP, hay en la medida del ángulo AOB. Entonces, para poder hallar ese ángulo AOB, nos hablan de 3 ángulos consecutivos. Entonces, vamos a trazar esos 3 ángulos consecutivos, luego vamos a trazar las bisectrices. ¿Pero qué hacen las bisectrices? Siempre dividen al ángulo en 2 ángulos congruentes. Entonces, vamos a empezar aquí justamente con nuestra primera bisectriz. Entonces, con nuestro primer ángulo. ¿Ya? Entonces, aquí. Entonces, tenemos aquí nuestro primer ángulo, nuestro segundo ángulo, y el tercer ángulo. Este es el punto O. Entonces tenemos ahí a los 3 ángulos consecutivos, A o B, B o C y C o D. Se trazan las bisectrices. Entonces empezamos. Bisectriz OM es de nuestro ángulo A o B. Entonces para este ángulo A o B le trazamos la bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Siempre biseca el ángulo. Entonces aquí va primera bisectriz que viene a ser el rayo OM. Rayo OM. Entonces por ser bisectriz necesariamente estos 2 ángulos tienen la misma medida. Luego nos dice el rayo ON, bisectriz del ángulo COD. Entonces, para este ángulo, para nuestro ángulo COD, el rayo ON es bisectriz. Entonces, nuevamente trazamos bisectriz. Bisectriz es el rayo ON. ¿Qué hace la bisectriz? Nos divide en 2 ángulos iguales. Entonces, estos 2 angulitos de verde van a ser iguales, ¿correcto? Luego, nos dicen que debemos trazar la bisectriz OP. Entonces, trazamos la bisectriz OP, ¿pero de quién? De nuestro ángulo MON. Para el ángulo MON, debemos trazar bisectriz. Entonces, trazamos aquí la bisectriz. Entonces, la bisectriz es el rayo. Disculpen por la huella. Ya, entonces, para el ángulo MON, el rayo OP es bisectriz. Por ser bisectriz, entonces, estos 2 ángulos, ¿no? Entonces, este angulito, siempre la bisectriz biseca al ángulo. Entonces, estos 2 ángulos deben tener la misma medida, ¿correcto? Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, vale zigzag y también resultó siendo zigzag. Entonces, ¿qué más nos dice? Dice cumple. Entonces, colocamos nuestro dato. Entonces, por aquí vamos a colocar nuestro dato. Nuestro dato. Entonces, en el dato nos dicen que la medida de nuestro ángulo MOC. Entonces, MOC más la medida de nuestro ángulo MOD. MOD, esto es igual a 80 grados. 80 grados más 4 veces la medida de nuestro ángulo BOP. Entonces nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo AOB?
A o B. O sea, nos están preguntando por todo este ángulo de rojo, por todo ese angulito de rojo nada más. Entonces, si nos preguntan por ese ángulo de rojo A o B, pero a ese ángulo de rojo A o B que le hemos trazado bisectriz, entonces nosotros tenemos nuestro ángulo A o B que vamos a trazar. Entonces tenemos nuestro ángulo A o B. Viene a ser nuestro ángulo A o B. Le hemos trazado bisectriz, que es el rayo OM. Entonces le hemos trazado bisectriz, que es el rayo OM. Entonces, por ser bisectriz, este ángulo es igual a este otro ángulo. Entonces, como nos preguntan por todo este ángulo, por todo el angulito de rojo, entonces nosotros al angulito de rojo, por ejemplo, le podemos llamar que sea de medida X nada más. Entonces, si este angulito de rojo le llamamos X, al trazar bisectriz, ¿qué le va a corresponder? Le va a corresponder, la bisectriz siempre divide al ángulo en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida. Entonces, cada ángulo necesariamente va a ser X medios y X medios. Entonces, para no trabajar con fracción, para no trabajar con X medios, nosotros, ¿qué le vamos a colocar? Que cada angulito sea 2X. Entonces nosotros, para poder evitar justamente lo que aparece aquí hacia el lado derecho, esta fracción, entonces por ese motivo nosotros a cada angulito le vamos a colocar de medida 2X y este ángulo también resultó siendo de medida 2X. Entonces ya tenemos que todo nuestro ángulo A o B, todo ese ángulo A o B en realidad resultó siendo 4X. Entonces, ¿qué buscamos? Solo conocer el valor de X nada más. Entonces, para poder conocer ese ángulo X, ¿qué más tenemos? Que este rayo ON también es bisectriz. Entonces, de la misma forma, para no trabajar con fracción, vamos a colocar que cada angulito sea justamente 2 beta. Entonces, este angulito mide 2 beta, y este angulito también resultó siendo de medida 2 beta. ¿Y qué más está quedando? Ya conocemos al ángulo A o B, que es 4X, al ángulo C o D, que es 4 beta. ¿Qué falta conocer? Al ángulo B o C. Falta conocer todo este ángulo de azul. Entonces, para poder conocer justamente todo este ángulo de celeste, como no se conoce, nosotros le vamos a asignar una medida que sea de medida 2 alfa nada más. Entonces, estamos nosotros colocando que ese angulito resulta siendo 2 alfa. ¿Y por qué 2? ¿Por qué no 4? 2 porque ya conocemos el ángulo M o N, ¿correcto? Aquí vamos a colocar, miren, voy a trazar el rayo OM. Entonces, trazo el rayo OM. Trazo el rayo OM y voy a trazar el rayo, este es el rayo OM, luego voy a trazar el rayo ON. Entonces, trazo también nuestro rayo OM. Entonces, este es el rayo ON. Entonces, ese ángulo M o N, ¿cuánto mide? El ángulo M o N, todo este ángulo, vamos aquí a colocar todo este ángulo de amarillo, todo este ángulo de amarillo, todo el angulito de amarillo, desde el rayo OM hasta el rayo ON, ¿desde dónde empieza? Desde 2X. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo este angulito de amarillo, empezamos del ángulo de rojo, que viene a ser 2X. 2X más ¿quién? Más este ángulo. 2X más el ángulo de celeste. Entonces, como ya aparece acá el 2, por ese motivo, estamos colocando 2, ya no 4, sino simplemente 2 alfa. 2X más 2 alfa más ¿quién? Más el ángulo de verde. El ángulo de verde sería justamente 2
beta nada más. Entonces, todo el ángulo M o N mide 2x más 2 alfa más 2 beta, que le hemos trazado la bisectriz. ¿Quién es la bisectriz? El rayo OP. Entonces, le hemos trazado la bisectriz, que es el rayo OP. Entonces, bisectriz, rayo P. ¿Qué hace la bisectriz? Nos divide en dos partes iguales. Entonces, estos dos ángulos necesariamente deben ser iguales. Si toda la suma es todo el ángulo, M o N, es la suma de 2x más 2 alfa más 2 beta, y nos divide en dos partes iguales, quiere decir que cada angulito es x más alfa más beta, ¿correcto? Este angulito también resultó siendo este angulito x más alfa más el ángulo beta nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya conocemos cada ángulo de morado. Entonces, por ese motivo, aquí estamos colocando que el ángulo de morado es x más alfa más beta. Este ángulo de morado también resultó siendo x más el ángulo alfa más el ángulo beta nada más. Entonces, como ya se conoce cada ángulo, ya podemos reemplazar en nuestro dato. Entonces, reemplazando en el dato, el ángulo MOC, este ángulo MOC, este angulito MOC. Entonces, desde el rayo OM hasta el rayo OC, ¿cuánto sería? La suma de 2x más 2 alfa, MOC. Entonces, va a resultar como 2x. Aquí vamos a colocar, resulta como 2x más 2 alfa nada más, ¿correcto? ¿Más quién? Más, le vamos a sumar el ángulo MOD. Entonces, nuestro ángulo MOD, el ángulo MOD. Entonces, nuevamente, todo el ángulo de azul, el ángulo MOD viene a ser la suma de 2x. 2x más quién? Más el ángulo de celeste, más todo el ángulo de verde. Todo el ángulo de verde hasta el rayo OD viene a ser 4 beta. Entonces, esa suma es igual a 80. Entonces, esa suma va a resultar siendo igual a 80. 80 grados más ¿quién? Más 4 veces. ¿Quién? La medida del ángulo BOP. Entonces, el ángulo BOP. Entonces, este ángulo BOP, que viene a ser este ángulo de fucsia. Todo este angulito de fucsia, BOP, ¿como quién va a ser? Va a ser igual a la diferencia del ángulo de morado menos este ángulo que mide 2x. Entonces, este angulito de fucsia, BOP, es el ángulo de morado. Todo el ángulo de morado, que es la suma de x más alfa más el ángulo beta. A ese ángulo de morado, ¿qué le vamos a restar? El ángulo de rojo, que viene a ser 2x. Entonces, esa diferencia es justamente nuestro ángulo BOP nada más. Entonces, ya podemos operar. Todo está en función de los ángulos y simplemente operamos. Entonces, operando, nos va a quedar 2x más 2x, nos queda 4x. Más ¿quién? 2 alfa más 2 alfa, 4 alfa, más ¿quién? Más 4 beta. Eso es igual a 80 grados. 80 grados más ¿quién? Aplicando distributiva. Este 4 ingresa. 4 por x, 4x. Más 4 por alfa, 4 alfa. Más 4 por beta, 4 beta. Más por menos, menos. Menos 4 por 2 resultó siendo 8x. Entonces, en esa igualdad se cancela 4x, 4x, 4 alfa, 4 alfa, 4 beta, con 4 beta. Finalmente, ese 8x pasa al otro miembro. 8x es igual a 80 grados. ¿Por qué nos preguntan? Por la medida del ángulo 4x.
4x es la mitad, que vendrá a ser 40 grados. La respuesta es la alternativa A nada más. Vendría a ser 40 grados. Entonces, ¿hay alguna consulta? Correcto, ¿no? 40 grados. Ya, ok. Entonces, todo claro, ¿no? Ya, ok. Entonces, vamos a cambiar de hoja. A ver, tomen la captura. Y pasamos a ver entonces el ejercicio número 6. Siempre que parezca bisectrices, entonces siempre lo recomendable es trabajar con múltiplo de 2, con múltiplo de 4, ¿no? Así nos evitamos las fracciones. Solamente es para evitar fracciones, ¿ah? Ese es el único motivo. Entonces tomemos de hoja. El ejercicio 6. Una esfera es soltada desde la posición A, describiendo un movimiento pendular y pasando por los puntos B, C, D y E, como se muestra en la figura. Si los ángulos A o B y D o E son complementarios y la medida del ángulo B o D es 4 tita, hay la medida del ángulo determinado por OC y OD. Entonces aquí nos dicen por dato que tenemos nuestra esfera. Entonces la esferita está ubicada aquí en este punto, ¿no? Entonces una esfera es soltada desde la posición OA. Entonces aquí. Esa es la posición de nuestra esferita. Entonces nos dicen una esfera es soltada desde la posición A, describiendo un movimiento pendular y pasando por los puntos, pasando por el punto B, por el punto C, por el punto D y E, como se muestra en la figura, de tal manera que los ángulos A o B y D o E son complementarios. Entonces, nos dicen que estos dos ángulos son complementarios. ¿Qué quiere decir complementarios? Que suman 90 grados. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro dato. Entonces, por dato se tiene que la medida de nuestro ángulo A o B más la medida de nuestro ángulo DOE, más la medida de ese ángulo DOE es igual a 90 grados, ¿correcto? Entonces, y nos dicen que la medida del ángulo BOD es 4 tita, BOD. Un minuto, jóvenes, por favor, un minuto.
Ya, jóvenes, entonces vamos a continuar, ¿ya? Disculpen, sino que era mi coordinador, justo. Ya, entonces, el ejercicio 6 les estaba comentando que por el dato, ¿no? Nos dicen que si los ángulos AOB y DOE son complementarios, entonces la suma de sus medidas debe ser igual a 90 grados. Pero además nos dicen que la medida del ángulo BOD es igual a 4 tita. Entonces, el ángulo BOD. Vamos a colocar aquí nuestro ángulo BOD. Entonces, todo ese angulito de verde resultó siendo 4 tita. 4 tita, y nos preguntan, hay la medida del ángulo determinado por OC y OD. Entonces, por OC y OD. Entonces, aquí vamos a colocar por OC y por OD. Entonces, OC y OD forman justamente este angulito que le colocamos de medida X nada más. Entonces, forman ese ángulo de medida X. Entonces, para poder hallar ese angulito X, ¿qué es lo que nosotros vamos a, usar nuestro dato? Nos dicen que la medida del ángulo AOB del gráfico, la medida del ángulo AOB es este angulito que mide 2 tita. Entonces, este angulito mide 2 tita. ¿Más qué? Más la medida del ángulo DOE resultó siendo 3 tita. Entonces, este angulito DOE, ese angulito DOE resultó siendo de medida 3 tita. Entonces, esta suma viene a ser igual a 90 grados. Entonces, aquí sumando 2 y 3 resultó siendo 5 tita. 5 tita es 90 grados. El ángulo tita va a resultar 90 sobre 5 es igual a 18 grados. Entonces, nosotros ya conocemos que ese ángulo tita resultó siendo igual a 18 grados. Pero para poder hallar el ángulo X, nos dan por dato también que este angulito, nuestro ángulo de fucsia, todo ese ángulo es 90 grados. Si todo el ángulo es 90 grados y este ángulo superior mide 2 tita, como tita es 18, 2 tita sería 36 grados. Entonces, todo este ángulo de azul, nuestro ángulo de azul necesariamente es el complemento. Todo es 90 grados. Como este ángulo ya es 36 grados, el complemento de 36 grados. Entonces, el ángulo de azul sería 90 grados, todo el ángulo, menos 36 grados, va a resultar igual a 54 grados. Entonces, el ángulo de azul es 54 grados, pero por la adición de ángulos, todo el ángulo de verde es 4. Todo este angulito de verde resultó siendo 4 tita. Entonces, vamos a colocar aquí como segundo paso, ¿no? Este es el primer paso. El segundo paso, por la adición de ángulos. Por el postulado de la adición de ángulos. Por el postulado de la adición de ángulos, nosotros podemos observar del gráfico, nosotros observamos del gráfico que todo el ángulo 4 tita, todo nuestro ángulo 4 tita resulta igual a la suma de 54 más X. Entonces colocamos así, 54 grados más el ángulo de azul más el ángulo de rojo es igual al ángulo de verde que es 4 tita. Reemplazando 54 grados más X es igual a 4 por 18, que sería 72 grados. Pasamos a restar y X va a resultar 72 menos 54, ¿cuánto sería? 72 grados menos 54 grados va a resultar igual a 18 grados. La respuesta es la alternativa B. X es igual a 18 grados. Sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, tomen la captura de pantalla y avanzamos con el ejercicio
número 7. Sale la B, ¿no? Sí, muy bien. Y la 7, bien, hasta los 3 primeros ejercicios que hemos visto vienen a ser la parte de segmentos, luego pasamos a ver de la 4 a la 6 la parte de ángulos, y a partir de la 7 ya empezamos con triángulos y más que todo la parte de congruencia de triángulos, ¿ya? Entonces, tomen la captura de pantalla y vamos a copiar el ejercicio número 7. Puedo cambiar de hoja, ¿no? El ejercicio 7 nos dicen en la figura BD es igual a DC y hay en la medida del ángulo X. Entonces vamos a colocar el dato. La longitud BD es igual a la longitud CD. Como nosotros no conocemos, solamente sabemos que esas dos longitudes son iguales, entonces vamos a colocar lo siguiente. BD, colocamos que sea cadena, y la longitud CD también va a resultar siendo cadena. Entonces, si esas dos longitudes son iguales, nos preguntan justamente por nuestro ángulo X nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, ¿qué es lo que buscamos? Vamos a tratar justamente de relacionar nuestro dato con nuestra incógnita. Aquí veo que sale la C, ¿no? Sí, muy bien, sale la C, alternativa C. ¿Y cómo sale la alternativa C? Miren, hay un detalle. En la gráfica, nosotros tenemos al ángulo 3X, que pertenece a un mismo triángulo. Este angulito de verde, 3X, este angulito de verde, 3X. 3X pertenece al triángulo ADE. Entonces, podemos colocar aquí, como primer paso, se observa que nuestro triángulo ADE viene a ser un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, ¿qué le corresponde? A ángulos iguales le corresponde lados iguales. Entonces, necesariamente nuestro lado AD es igual a nuestro lado DE. Entonces, nuestro lado AD va a resultar igual a nuestro lado DE. Eso es justamente por ser un triángulo isósceles. Entonces, se concluye que la longitud AD es igual a la longitud DE. ¿Qué más podemos observar? A nuestro ángulo θ. Entonces, tenemos aquí este angulito de amarillo. El angulito de amarillo, θ. Este angulito de amarillo también resultó siendo θ. Entonces, aparece el ángulo θ en estos dos triángulos. En el triángulo sombreado. En el triángulo de amarillo tenemos nuestros tres elementos, cadena, θ y ese lado que es circulito. En este otro triángulo, en el triángulo de celeste, se pueden observar justamente los mismos elementos. Tenemos cadena, el ángulo θ y nuestro lado que es circulito. Entonces, en ambos triángulos, entonces colocamos aquí, se observa que en esos dos triángulos sombreados aparece nuestro lado que viene a ser cadena, nuestro ángulo que resultó siendo θ y nuestro lado que es circulito. Entonces, necesariamente ambos triángulos van a ser congruentes. ¿Qué caso? Viene a ser el caso lado, ángulo, lado. Entonces, recuerden, siempre para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, siempre debemos buscar tres elementos. Sea dos lados, un ángulo, dos ángulos, un lado, o sea, tres lados. Entonces, en ambos triángulos tenemos esos tres elementos. Por lo tanto, ambos triángulos son congruentes. ¿Y qué es lo que se deduce a partir de la congruencia? Que sus respectivos ángulos deben tener la misma medida. Quiere decir que en nuestro triángulo de amarillo
A nuestro lado cadena se le opone justamente todo el ángulo en A. Y todo este ángulo en A mide 90 grados más 3x. En el otro triángulo de celeste, a cadena se le debe oponer el mismo ángulo. Todo este ángulo en E debe resultar siendo el mismo ángulo que va a ser 90 grados más 3x. ¿Se dan cuenta? Entonces, repito, en el triángulo de amarillo, a cadena se le pone todo el ángulo en A, pero ese ángulo en A es la suma del ángulo de 90 grados de este angulito de morado, de 90 grados más 100, más el ángulo de verde que es 3x. En el otro triángulo congruente, a cadena se le debe poner el mismo ángulo nada más. Entonces, a partir de la congruencia, se deduce que la medida de nuestro ángulo, el ángulo DEC, debe resultar igual a la medida de nuestro ángulo DAB. Entonces, ese ángulo DAB mide 90 grados más 3x. Pero en este punto E, ¿qué es lo que se cumple? El postulado de par lineal. Aquí hay una línea recta, ¿no? Vamos a trazar. Aquí se observa nuestra línea recta nada más, ¿se dan cuenta? Entonces, el ángulo 3x más el ángulo de fucsia debe sumar 180 grados. Entonces, diremos como tercer paso justamente en el punto E. Entonces, en ese punto, en el punto E, aplicamos el postulado de par lineal. Entonces, aplicando el postulado de par lineal, se tiene que la suma de nuestro ángulo, el ángulo 3x más el ángulo 90 grados más 3x debe ser igual a 180 grados. Entonces, sumando, nos daría 3 y 3, 6x. Bajamos a restar 90 grados. 3x es igual a 45 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo X viene a ser, pasamos a dividir, y va a ser igual a 15 grados. La respuesta es la alternativa B nada más. Entonces, X es igual a 15 grados. Entonces, voy a hacer el ejercicio número 7. Entonces, recuerden, siempre para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, siempre se busca 3 elementos homólogos. Esos 3 elementos pueden ser 2 lados, un ángulo, 2 ángulos, un lado o 3 lados. Entonces, ¿qué es lo primero que buscamos? ¿Qué triángulos son congruentes? Después que ya encontramos que esos 2 triángulos son congruentes, ¿qué es lo que se deduce? Que su tercer lado debe tener la misma longitud y que sus respectivos ángulos deben tener la misma medida nada más. Eso es lo que se deduce. Voy a hacer el ejercicio número 7. Pueden tomar la captura de pantalla. Correcto, salió 15, ¿no? Y avanzamos con el ejercicio número 8. Cambiemos de hoja. El ejercicio 8 nos dice, debido a los fuertes vientos en el mar, la parte superior del mástil de un velero es sujetado con 2 cuerdas tensadas AB y BC de igual longitud para su mayor estabilidad, tal como se muestra en la figura. Si AH es igual a 3 metros y CD es igual a 1 metro, hay en la longitud del mástil. Y debemos tener en cuenta que los puntos A, B, C, D y H son puntos coplanares. Entonces, como les dije anteriormente, la palabra coplanar
Quiere decir que esos 5 puntos son puntos que pertenecen a un mismo plano y necesitamos ese dato para poder trabajar en geometría plana, si no estaríamos trabajando en el espacio, ¿se dan cuenta? Entonces nos dicen que se trata de un mástil que está representado por el segmento BH. Entonces, este segmento BH justamente nos representa el mástil nada más, ¿no? Y nos preguntan por esa longitud, o sea, nos están preguntando por la longitud del segmento BH. Pero nos dicen que justamente la parte superior del mástil, o sea, este punto B, es sujetado a 2 cuerdas tensadas AB y BC. 2 cuerdas tensadas AB y la otra cuerda tensada BC, pero de igual longitud. ¿Qué quiere decir de igual longitud? Que justamente miden igual. Entonces, como nosotros no conocemos, vamos a colocar, por ejemplo, que sea cadena. Esta longitud también va a resultar siendo cadena. También resultó siendo cadena, ¿no? Luego nos dicen también que la longitud AH es igual a 3 metros. Entonces, esta longitud AH, entonces la distancia del punto A al punto H, esa longitud resultó siendo 3 metros. Y la longitud CD, esta longitud CD también resultó siendo igual a 1 metro. Entonces, hay la longitud del mástil, hay la longitud BH. Entonces, para poder hallar esa longitud BH, es claro observar que este angulito viene a ser de 90 grados, ¿no? Este angulito es 90 grados. Entonces, esta primera cadena pertenece a este triángulo sombreado. Entonces, en nuestro triángulo de amarillo, se trata de un triángulo rectángulo donde la hipotenusa viene a ser cadena. Entonces, en este otro lado, hacia el lado derecho, también se observa que este lado BC viene a ser cadena. Entonces, ¿qué nos conviene? Colocarlo en un triángulo rectángulo. Entonces, para poder colocarlo en un triángulo rectángulo, a partir del punto C, nosotros trazamos nuestra perpendicular a BH. Trazamos nuestra perpendicular 90 grados, digamos el segmento CN. De esa forma, cadena ya pertenece a este triángulo de celeste nada más, ¿no? Pertenece a todo este triángulo rectángulo de celeste. Entonces, esos dos triángulos, ¿cómo serán? ¿Serán congruentes o no serán congruentes? Entonces, ¿de qué va a depender? En ambos triángulos rectángulos solo observamos a cadena nada más, pero para poder afirmar la congruencia se necesita conocer 3 elementos. Entonces, vamos a colocar que este angulito, nuestro ángulo, este ángulo en C, sea de medida alfa. Entonces, alfa, tenemos alfa 90, este angulito. Entonces, todo este angulito, todo el ángulo de fucsia es el complemento. El complemento es 90 grados menos alfa, ¿correcto? Entonces, alfa 90, 90 menos alfa. Pero todo este ángulo superior, nuestro ángulo de verde, viene a ser de 90 grados. Si ese ángulo es de 90 grados y aquí va el complemento 90 menos alfa, entonces necesariamente este angulito va a resultar siendo alfa. Es la manera de trasladar al ángulo alfa. Alfa 90. El de fucsia es el complemento, pero como este ángulo de verde es nuevamente 90 grados, el ángulo que está al costado es el complemento que es alfa. Y si ese ángulo es alfa, el ángulo de amarillo 90. Entonces, este ángulo es el complemento 90 grados menos alfa. Entonces, en ambos triángulos ya se observa los 3 elementos. Se observa nuestro ángulo alfa, nuestro lado que viene a ser cadena, el complemento que va a resultar siendo 90 grados menos alfa. Entonces,
ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso viene a ser el caso ángulo, lado, ángulo? Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo de amarillo, al ángulo alfa se le opone cateto 3. En el otro triángulo de celeste, al ángulo alfa se le opone cateto 3. Esta longitud BN resultó siendo 3. Como el segmento CD es igual a 1, entonces el ángulo en H, 90. Nuevamente, este angulito en D, 90 grados. Este angulito en H, 90 grados. Entonces, 90, 90, 90. Este 1 pasa por paralelismo y también resultó siendo 1. Entonces, colocamos aquí, ¿eh? Entonces, a partir de la congruencia se deduce que la longitud VN resulta igual a la longitud AH y esto va a ser igual a 3 nada más. Luego también se observa, como segundo paso, se observa que la longitud CD resulta igual a la longitud NH y esto es igual a 1. Por lo tanto, la longitud VH, por lo tanto, VH viene a ser la suma de 3 más 1. 3 más 1 viene a ser igual a 4. La respuesta es 4 metros. Sería la respuesta. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 8. Correcto, sale 4, ¿no? Muy bien, 4 metros y la 9, ¿salió la 9 o no? A ver, tomen la captura de pantalla y pasamos a ver el ejercicio 9. Ya, puedo cambiar de hoja, ¿no? Ya, el ejercicio 9, nos dicen en la figura, AB es paralelo al segmento DE. Entonces, estas dos rectas. Esta recta AB resultó siendo paralelo al segmento DE. Luego nos dicen que AB es igual a CD. Entonces, por dato, la longitud AB resultó igual a la longitud CD. ¿Vale? Circulito y circulito. Luego, AC es igual a DE. Entonces, AC. La distancia del punto A al punto C. Entonces, AC, la distancia del punto A al punto C, es igual a la longitud de E. Como no conocemos, vamos a colocar que sea cadena. Entonces, a DE le llamamos cadena y el segmento AC también va a resultar siendo cadena. Luego nos preguntan, halle la medida de nuestro ángulo X nada más. O sea, nos preguntan por ese angulito X. Entonces nos están preguntando por todo este angulito. Aquí vamos a sombrear, nos preguntan justamente por ese ángulo X nada más. Entonces, para poder hallar el ángulo X, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En nuestra gráfica aparece este ángulo que mide 60 grados. El 60 grados siempre nos hace recordar al triángulo equilátero, ¿ok? Luego, en nuestro triángulo sombreado. En este triángulo sombreado también, ¿qué elementos aparecen? En ese triángulo de amarillo, nosotros podemos observar a nuestro lado que es círculo y nuestro lado que viene a ser X. Luego, en este lado, hacia la derecha, aparece círculo y también aparece cadena. En el triángulo de amarillo, círculo, cadena. En el lado que está hacia la derecha, aparece circulito y cadena. ¿Qué significa eso? Que nos conviene colocar a circulito y a cadena en un mismo triángulo.
Entonces, para ello, ¿qué debemos unir? El punto E con el punto C nada más. Entonces, es claro que debemos unir esos dos puntos y se observa que nuestro triángulo, ese triangulito de amarillo con este triangulito de celeste, aparentemente van a ser congruentes. Pero para poder afirmar esa congruencia, ¿qué se necesita? Conocer tres elementos. Solo nosotros tenemos dos elementos, circulito y cadena. Entonces, para poder conseguir el tercer elemento, que debe ser el ángulo, nos dicen por dato que estos dos lados, esos dos segmentos, justamente son paralelos. Si esos dos segmentos son paralelos, entonces podemos aplicar propiedad de paralelismo. Siempre las rectas paralelas sirven para poder trasladar ángulos. Entre circulito y cadena tenemos este angulito de morado que viene a ser alfa. Como estas dos rectas de verde son paralelas, entonces este angulito en el punto D también resultó siendo de medida alfa nada más, ¿no? Entonces, entre circulito y cadena, alfa. Entonces, del gráfico tenemos que en ambos triángulos aparece nuestro lado circulito, aparece nuestro ángulo alfa y nuestro lado que viene a ser cadena. A ver, ¿qué más? Si los triángulos son congruentes, ¿qué es lo que podemos concluir? A ver, opiniones, a ver. A ver, sugerencias. Oh, me dicen que la medida del ángulo DS es X, ¿no? Correcto. A ver, el ángulo DS, muy bien, es X. Entonces, bien, nosotros acabamos de observar que en ambos triángulos tenemos estos tres elementos. Por lo tanto, ambos triángulos van a ser congruentes. ¿Qué caso viene a ser nuestro caso lado, ángulo, lado? Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Que en el triángulo de amarillo, a circulito se le opone nuestro ángulo X. En el triángulo de celeste, a circulito se le debe oponer el mismo ángulo. Entonces, aquí a nuestro lado circulito se le opone este mismo ángulo que va a resultar siendo X. Entonces, a partir de la congruencia, a partir de la congruencia se deduce que la medida de nuestro ángulo DS, así como han escrito, DS resulta igual a la medida de nuestro ángulo ACB. Igual a la medida de nuestro ángulo ACB, y esto va a resultar igual a X nada más. Eso es a partir de la congruencia. Eso es con respecto a los ángulos. Ya hemos movido y hemos trasladado al ángulo X. Pero ¿qué más se cumple? Si los triángulos son congruentes, no solamente los ángulos tienen la misma medida, también los lados. Entonces, en el triángulo de amarillo, a nuestro ángulo alfa se le opone nuestro lado BC. Este lado BC resultó siendo zigzag. En el otro triángulo de celeste, al ángulo alfa se le debe oponer el mismo lado, ese que va a resultar siendo zigzag. Entonces, a partir de la congruencia,
también podemos encontrar que la longitud BC resultó igual a la longitud CE. Y si estos dos lados son iguales, ¿cómo es nuestro triángulo BCE? Es un triángulo isósceles, ¿correcto? Entonces nosotros podemos concluir, se concluye, que nuestro triángulo, entonces el triángulo BCE, aquí lo vamos a sombrear, ¿ya? Entonces lo vamos a delinear. Entonces este triangulito, nuestro triangulito, el que estamos delineando, este triangulito, todo ese triangulito de color anaranjado, el BCE, es un triángulo isósceles. Entonces, el triángulo BCE es isósceles. Entonces, ese triángulo resultó siendo isósceles. Por lo tanto, sus ángulos correspondientes van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo, todo este ángulo en E, resulta igual a la medida de nuestro ángulo en B nada más. Entonces, por ser un triángulo isósceles, necesariamente el ángulo 3x más x es igual a 60 grados. Por lo tanto, 4x es igual a 60 grados. Entonces, a nosotros que nos preguntan por el ángulo x, x va a resultar igual a 15 grados. La respuesta es la alternativa D. ¿Ya? Entonces, recuerden cómo se mueve la congruencia. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es determinar qué triángulos son congruentes. Después que hemos encontrado qué triángulos son congruentes, entonces sus respectivos ángulos y lados van a ser iguales nada más. Empieza a mover los ángulos y los lados y siempre se concluye que no puede generar un triángulo equilátero o un triángulo isósceles. Muy bien, ¿no? Equivale a 60, muy bien. Entonces vendría a ser el ejercicio número 9 y avanzamos con la 10. Entonces, hasta la 9 es la parte de congruencia de triángulos y ahora pasamos a ver la parte de desigualdades en el triángulo. Dos teoremas bastante interesantes, importantes, que es el teorema de existencia y el teorema de correspondencia. Ya, cambiamos de hoja, ¿no? Entonces, en el ejercicio 10, en la figura se muestra un terreno de cultivo ATBPC dividido en 3 parcelas por los linderos AB y BC, tal que PC es igual a 2 veces AT igual a 8 metros. Si los lados TB y BP del terreno miden 6 metros, halle el mayor valor entero de la suma de las longitudes de los linderos nada más, ¿ya? A ver, ¿cuánto salió? La B. ¿Están seguros? Oh, sumen bien, ¿ah? Sumen bien, apliquen bien la desigualdad. ¿Qué nos dice? Nos dice que se trata de un terreno dividido en 3 parcelas por los linderos. Entonces, ¿qué linderos? Aquí va el primer lindero AB y el segundo lindero BC. De tal manera que la longitud PC es igual a 2 veces AT igual a 8 metros. Entonces, en esta doble igualdad, PC es igual a 8, ¿correcto? Entonces, PC resulta siendo 8. Luego, este 2 pasa a dividir y la longitud AT resulta igual a 4. Luego nos dicen que los lados TB y BP del terreno miden 6 metros. Lado TB mide 6 metros. Esta longitud mide 6 y el lado BP también resulta igual a 6. Ahora, ¿qué nos pregunta? Halle el mayor valor entero de la suma. Halle el mayor valor entero de la suma de las longitudes de los linderos. Pero nosotros no sabemos
cuánto mide cada lindero. Entonces, vamos a colocar que este lindero AB sea de longitud X y el lindero BC sea de longitud Y nada más. ¿Pero qué nos preguntan? Nos preguntan por el mayor valor entero de la suma. ¿La suma de quién? De los linderos X más Y, pero el mayor valor entero, el mayor entero. Entonces, si nos preguntan por el mayor, siempre que pregunten por el mayor, el menor, el mínimo, el máximo, la idea es colocar a esta incógnita en una desigualdad. ¿Y cómo lo ubicamos? Mediante el teorema de existencia o el teorema de correspondencia. Ahora, ¿cuándo se aplica el teorema de existencia? Existencia siempre se aplica cuando se conocen los tres lados del triángulo. Siempre que ustedes conozcan los tres lados del triángulo, de frente para poder aplicar existencia. Con el teorema de existencia, ustedes van a poder encontrar todos los posibles valores de nuestra incógnita. ¿Y cuándo se aplica correspondencia? Cuando nos dicen tal ángulo es mayor que el otro ángulo, o si el lado AB es mayor que el lado BC, o por ejemplo si el ángulo ABC es un ángulo obtuso. Entonces debemos aplicar correspondencia. Con este teorema vamos a restringir todos los posibles valores que hemos encontrado con el teorema de existencia. Entonces esa es la diferencia y cómo se aplica en cada caso. Entonces, en nuestro ejercicio, para el triángulo ATB, para este triángulo sombreado, para el triángulo ATB, nosotros conocemos sus tres lados, lado 4, lado 6 y lado X. Entonces, ¿qué debemos aplicar? El teorema de existencia. Entonces, de frente aquí diremos, aplicamos el teorema de existencia. Aplicando el teorema de existencia para nuestro triángulo sombreado. Entonces, X debe ser. El teorema de existencia nos dice que para cualquiera de los tres lados del triángulo, esa longitud debe ser menor que la suma de los otros dos lados. En este caso, 6 más 4 y mayor que la diferencia, que vendría a ser 6 menos 4. Entonces, operando, nos quedaría 6 menos 4, 2. 2 es menor que X y X es menor que la suma, que va a ser 10. Entonces, aquí va una primera relación. Aquí va una primera relación con X. Luego, vamos a colocar aquí. Eso es para el triángulo sombreado. Ahora, para este otro triángulo. Para el triángulo de rosado, también nosotros conocemos sus tres lados. Si conocemos los tres lados, podemos aplicar existencia. Entonces, nuevamente, para ese triángulo, para el triángulo de rosado, aplicando existencia. Para el lado Y, ese lado Y es mayor que la diferencia. 8 menos 6 es menor que X, y X es menor que la suma de 8 más 6. Aquí nos quedaría 2. X es menor que la suma, que va a ser 14. Entonces, acabamos de encontrar la otra desigualdad para, disculpen, aquí es Y, ¿correcto? La emoción. Aquí es Y, ¿no? Y también aquí es Y. Entonces, acabamos de encontrar la desigualdad para Y nada más. Entonces, aquí ya tenemos la otra desigualdad. Entonces, ¿qué nos preguntan a nosotros? Por la suma. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sumar. Entonces, aquí simplemente nosotros vamos a sumar esas dos desigualdades. Y como ambas desigualdades son mayores que 0, simplemente nosotros sumamos. Entonces, sumando nos va a quedar como X más Y. Entonces, sumando nos queda como X más Y es menor. 10 más 14 resultó siendo 24. Por lo tanto, los posibles valores para X más Y va a resultar siendo 23. Valores enteros.
valores enteros. Aquí no dice bien claro, entero. Valores enteros puede ser esa suma 23, 22, 21, puede ser 20 y así sucesivamente. Pero a nosotros, ¿qué nos preguntan? Por el mayor. El mayor de todos estos valores resultó siendo 23. Por lo tanto, diremos que la respuesta, el X más Y mayor entero, el mayor valor entero, va a resultar siendo igual a 23. La respuesta resultó siendo 23 metros, la alternativa de nada más. Entonces sería el ejercicio número 10, correcto, sale 23, ¿no? Y ahí cuidado, Cuidado, siempre en la parte de desigualdades hay que tener presente siempre que al final, siempre jóvenes, al final siempre se extrae lo que es el máximo, el mínimo, siempre, excepto que nos diga el ejercicio. Si el ejercicio hubiese dicho que el lado AB toma su mayor valor entero y el lado BC toma su valor entero, entonces hay la suma. Ahí sí es muy diferente. Entonces, cuando simplemente nos dicen que al final debemos extraer el máximo, el mínimo, entonces al final recién se extrae ese mayor, ese menor valor entero. ¿Sí? Entonces, tendría que ser el ejercicio número 10. Y avanzamos con el ejercicio 11. La 12 salió a todos o no? ¿Puedo cambiar de hoja? El ejercicio 11. La 11 nos dice un triángulo ABC, M y N son puntos de AC y BC respectivamente. Si el ángulo externo del triángulo de vértice B y el ángulo AMN son suplementarios, MC es igual a 3 metros y MN es igual a 6 metros, hay el número de valores enteros de NC. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo. Entonces, aquí tenemos nuestro triángulo ABC. Triángulo ABC, ¿correcto? Luego nos dicen que debemos ubicar en AC el punto M y en BC el punto N. Entonces, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente vamos a ubicar aquí el punto M en AC y sobre BC ubicamos el punto N. De tal manera que el ángulo externo del triángulo de vértice B. Este es el vértice B, el ángulo externo. Este ángulo, nuestro angulito, este angulito de celeste, es el ángulo interno. El ángulo externo es justamente este ángulo de color anaranjado. Entonces, este ángulo y el ángulo AMN. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos unir. Vamos a unir el punto M con el punto N. Entonces, el ángulo AMN. Entonces, esos dos angulitos, el ángulo de verde con el ángulo de color anaranjado, deben ser suplementarios. Entonces, por este dato, el ángulo externo y el ángulo AMN son suplementarios. ¿Qué quiere decir la palabra suplementarios? Que deben sumar 180 grados. Como nosotros no conocemos a este angulito, le llamamos alfa, entonces el ángulo de verde necesariamente va a resultar el suplemento 180 grados menos alfa, ¿correcto? De tal manera que este angulito de verde más el ángulo de color anaranjado sumen 180. Luego nos dicen que la longitud MC resultó siendo 3. Esta longitud MC vale 3 y el segmento MN resultó siendo 6. Entonces nos preguntan, halle el número de valores enteros de NC.
Oh, disculpen. ¿Aló, profe Julio? ¿Profe? ¿Profe Julio? Sí, profe. ¿Sí la escucho? Sí, estoy enseñando el refor. Ya voy a terminar. Cuando termine le llamo. Ya. Le llamo. Ya, chao, profe. Chao. Disculpen, jóvenes, es el coordinador. Ambas, cada rato fastidian, ¿no? La próxima vamos al celular, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué nos preguntaban? Hay en la longitud CL. Ya, vamos a colocar el cara. Nos preguntan por esta longitud que viene a ser X nada más, ¿ok? Entonces, para poder hallar esa longitud X, nos preguntan por el número de valores enteros. Entonces, ¿qué nos conviene? Colocar a ese X en una desigualdad. Entonces, para poder ubicarlo en una desigualdad, es mediante el teorema de existencia o el teorema de correspondencia. Pero ese X, ¿a dónde pertenece? Pertenece a este triangulito de amarillo. Y en ese triangulito de amarillo se conocen sus tres lados. Entonces, sin temor, sin miedo, de frente. Si con nosotros conocemos sus tres lados, ¿qué debemos aplicar? El teorema de existencia. Entonces, para nuestro triángulo, para el triángulo MNC, aplicamos el teorema de existencia. Como se conoce sus tres lados, entonces de frente aplicamos el teorema de existencia. ¿Qué nos dice el teorema de existencia? Que esa longitud, que es X, debe ser menor que la suma y mayor que la diferencia de los otros dos lados. 6 más 3 y mayor que la diferencia 6 menos 3 nada más. Entonces aquí, operando, nos quedaría 6 menos 3, 3. Es menor que X y es menor que 9. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores para X? Los posibles valores para X va a resultar 4, valores enteros, 4, 5, 6, 7 y 8. Imposible que sea 9, porque es menor estricto. Muy bien, hasta ahí, ¿cuántos valores son? 5. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que este ángulo de verde es 180 grados menos alfa. Por lo tanto, este ángulo de color anaranjado, va a resultar siendo de medida alfa nada más. Y si nosotros colocamos que este angulito sea de medida beta, entonces les pregunto, ¿entre alfa y beta habrá una relación? Claro que sí. En nuestro triángulo ABC, en ese triángulo ABC, aplicando ángulo externo por ángulo exterior, se cumple. Siempre el ángulo exterior siempre va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores. O sea, este angulito alfa, el angulito alfa es la suma de ¿quién? Del ángulo interior, que es beta, más ¿quién? Más este ángulo en A, pero más un ángulo, más un cierto ángulo, ¿correcto? Si alfa es igual a beta más algo, entonces es claro afirmar que el ángulo alfa es mayor que el ángulo beta nada más. Entonces, acabamos de encontrar que en nuestro triángulo de amarillo, alfa, este angulito alfa, es mayor que el ángulo beta nada más. Entonces, en ese mismo triángulo podemos aplicar correspondencia. Entonces diremos, en nuestro triángulo, en el triángulo de vértice MNC, podemos aplicar el teorema de correspondencia. Entonces, aplicando el teorema de correspondencia, a mayor lado, mayor ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a colocar? De la siguiente forma. Como nuestro ángulo alfa es mayor a beta. Entonces, ¿qué se cumple? Correspondencia nos dice a mayor ángulo, mayor lado. A alfa, ¿qué se le opone? X. Entonces, a alfa se le opone X. A beta, ¿quién se le opone? 6. A beta se le opone 6. Entonces, como alfa es mayor que beta, X es mayor que 6. Y si X es mayor que 6,
entonces los únicos valores que puede tomar X es 7 y puede ser 8. Entonces, los únicos, por lo tanto, colocamos aquí, por lo tanto, los únicos valores para X va a ser igual a 7 y 8. La respuesta, ¿cuántos valores puede tomar? 2 nada más. La respuesta es igual a 2. Muy bien, 2. Correcto, ¿no? ¿Sí? ¿Salía todos 2? Muy bien, la 11 sale la 20, ya está. Entonces, tomen la captura de pantalla y les dejo como tarea el ejercicio número 12. Intente, son propiedades de paralelismo. En caso contrario no sale, ustedes me avisan en la próxima clase, ¿ok? Profesora, el ejercicio 12 no salió y lo hacemos rápidamente. La clave, a ver, la 12, ¿cuánto salió? No me digan que no, ¿ah? Si no me voy triste, ¿ah? Muy bien, la A, muy bien, ¿no? Ya, ¿todos? ¿La A? Ya, como tarea, ¿ok? Ya, jóvenes, entonces nos quedamos de ahí. La 12 sale la alternativa A, 50 grados, propiedades de paralelismo. Entonces nos quedamos ahí, nos vemos la próxima clase, el próximo lunes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dice? Por la misma plataforma, por la misma aula, ¿ok? Entonces, cuídense, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana, hasta luego. No hay dudas, ¿no? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Nos podemos ir entonces todos contentos? Qué bueno.